Hace poquito me dieron algunas ideas para videos de Viernes de Rants y una de estas ideas era ¿qué es lo que está pasando actualmente con los Amiibo? No sé, porque pensarían que yo sabría algo de los Amiibo, pero se me hizo un buen tema. Creo que soy como estas tías que tienen como 100 versiones del Niño Dios, solo que yo tengo Amiibo. Platiquemos del concepto, cómo surgieron, los problemas que han tenido y cómo es su situación actual. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo Viernes de Rants. Pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Es gratis y todo eso ayuda mucho a mi canal a crecer. Creo que el tema de los Amiibo da para mucho de qué hablar. Hay muchos Amiibo, muchas series distintas, muchas funcionalidades, varios juegos que los usan. Y sí, de cómo se lanzaron a cómo están ahorita, la situación es totalmente diferente y hasta diría que no es tan buena como al inicio. Pero para que tengan más contexto de esto, les voy a platicar rápidamente de dónde salieron. Hace muchos años había un subgénero de videojuegos que se llamaba Toys to Life. En su momento fue bastante popular y una apuesta bastante grande de varios publishers. Este subgénero se caracterizaba por dos elementos, un juego como tal y una figura que desbloqueaba contenido exclusivo dentro de él. Los juegos más famosos en su momento fueron Skylanders de Activision, Lego Dimensions y Disney Infinity. Todos seguían este modelo, vender figuritas de distintos tipos, desde personajes hasta accesorios, para conseguir más cosas dentro de sus respectivos juegos. Todos eventualmente dejaron de vender, cabe decir. Disney Infinity de hecho hizo que Disney cerrara todo lo relacionado con videojuegos dentro de su compañía porque, aunque en su momento funcionó, el modelo no era sustentable como lo estaban manejando. Al final no era raro ver las figuras vendidas por una fracción de su precio porque ya nadie las quería. Cuando Nintendo quiso entrarle, todavía se consideraba a tiempo dentro del ciclo de vida de Toys to Life, supongo. Recordemos que Nintendo en ese entonces estaba tratando de vender el Wii U. Ya sabemos todos cómo acabó eso, pero el consenso es que los Amiibo eran otro pilar con el que estaban contando para tratar de compensar las pocas ventas. No sabemos con certeza que esto era lo que estaban buscando, pero no lo veo tan descabellado, es una teoría con mérito. Lo que sí definitivamente vieron es lo que estaba pasando con el subgénero, así que como es costumbre con Nintendo no solo copiaron el modelo sino que intentaron algo diferente. Como primer paso integraron la tecnología NFC a su consola, primero el Wii U y después el 3DS, para que pudieras escanear los Amiibo sin necesidad de un accesorio aparte. En el caso de 3DS, como los Amiibo se lanzaron después, sí existió un accesorio pero las siguientes revisiones ya lo traían incluido. En su modelo sí vendrían figuras y sí desbloquearían contenido, pero no se estaban limitando a un solo juego como plataforma, además de la ventaja que mencioné que su propia consola los leía. Los Amiibo funcionarían en una amplia variedad de juegos y tendrían distintos usos. Por ejemplo, el primer Amiibo de Kirby de la serie de Smash, aparte de poder usarlo dentro de Smash, en Mario Kart 8 desbloqueaba un trajecito. Cuando eventualmente salió Super Mario Maker en Wii U, todos los Amiibo desbloqueaban poder usar una versión de 8 bits de ese personaje para los niveles. Y esto hizo que mucha gente creara niveles inspirados en sus respectivas franquicias y que encima pudieras usar al personaje. Claro, no era la primera vez que Nintendo intentaba algo similar, si recuerdan el e-reader del Game Boy Advance, pero el atractivo tanto de la figurita como del potencial contenido ahora era mucho más atractivo, y por lo menos en un principio más accesible. La primera ola de Amiibo y el primer juego que haría uso de las figuras sería Smash para Wii U y 3DS, ambos lanzándose el mismo día en 2014. Y desde ese entonces, día 0 de hecho, porque fue venta de medianoche, compré mis primeros Amiibo. A lo largo de mi canal me he topado con personas que creen que un día me desperté así de hoy voy a comprar miles y miles de pesos en Amiibo. No, llevo comprando Amiibo desde 2014. Y la verdad es que ni siquiera estaba tan interesado en ellos, como les dije, fue una venta nocturna donde los compré y ni siquiera iba yo, fue un amigo que me dijo, oye, están también los Amiibo, ¿quieres que te compre algunos? Y yo, pues no, la verdad no creo querer uno, y me dijo, yo creo que se van a agotar. Yo tontamente dije, nah, no creo. Eran figuritas en ese entonces de 250 pesos, eran realmente baratas, pero este amigo tenía razón normalmente en ese tipo de cosas y le dije, bueno, cómprame. Creo que ese día compré a Pikachu, Villager, Kirby y otro que no recuerdo. El caso es que el primer día compré 4 Amiibo. Y los próximos días como que todo iba normal, todavía veías Amiibo en las tiendas. Dije, pues una oferta más de cosas de Nintendo, pero no es nada así wow. Y entonces empezaron los Juegos del Hambre.
Nintendo subestimó la demanda de figuras de sus personajes. Aunque sí hay mercancía y juguetes de Nintendo por ahí que podrías encontrar en tiendas, hay muchas franquicias de ellos que jamás han tenido. Captain Falcon, por ejemplo, ¿de dónde ibas a sacar una figura de él? O Villager de Animal Crossing en un momento que la franquicia apenas iba agarrando más vuelo con New Leaf. A los entusiastas y coleccionistas les interesaban más las figuras que los usos potenciales de las mismas. Yo les podría contar muchas historias de la escasez de los Amiibo porque estuve ahí todos los días, la viví completa, pero no les quiero hacer un video eterno, entonces les voy a contar solo algunas historias. Cuando se empezó a hacer como conocimiento popular, por lo menos dentro de los entusiastas, que los Amiibo no estaban durando nada en tiendas, como que hubo una avalancha más de interés, así como de, bueno, si veo uno lo voy a comprar y lo voy a revender, y se empezó a hacer una bola de nieve muy fea. Aquí en México las tiendas especializadas, que no voy a mencionar porque son una porquería, empezaron a sacar preventas de estos Amiibo y decías, bueno, pues voy a hacer una preventa, me aseguran mi figurita, me evito cualquier tipo de problema, pues como siempre había pasado hasta ese entonces. Pero no me pasó una, no me pasó dos, no me pasaron tres, me pasaron más de 5 veces que hacía una preventa en estas tiendas y al momento de querer recogerla, o ya me la habían cancelado y nunca me avisaron, o iba y me decían, uy no, es que no te la puedo vender. Y es como de, pero aquí tengo el ticket y aquí tengo todo pagado. Es como de, no puedo. Aunque las tuvieran ahí en el mostrador, como no te la puedo vender. Luego empezaron a salir las historias de que los empleados se quedaban las figuras y pues la política de la empresa era como de, bueno, si no te entregamos tu producto, te damos crédito de la tienda. Entonces ni te devolvían el dinero y ellos se quedaban las figuras y las revendían al triple del precio. Y eso solo es hablando de la serie de Smash. Cuando empezaron a salir las distintas series como la de Super Mario, la de Kirby, Animal Crossing, Amiibo de personajes que ni de Nintendo eran como Shovel Knight, se empezó a complicar. La distribución frustraba mucho a la gente que quería comprarlos, incluyéndome. Parecía que Nintendo hacía 3 Amiibo para todo el mundo y estábamos todos como perros rabiosos tratando de conseguirlos. Y encima luego los volvían exclusivos de ciertas tiendas, limitando aún más su compra. Pero dejando de lado ese aspecto de los Amiibo, la distribución, Nintendo continuó sacando figuras, series y juegos que los usaran, hasta que como que de repente empezaron a pasar a segundo plano. Empezando la era de Switch, los juegos todavía los usaban relativamente seguido, pero fueron poco a poco cayendo en desuso. Con Super Mario Maker 2, por ejemplo, donde yo hubiera esperado que hubieran tenido el mismo soporte y compatibilidad, ni les hicieron caso. Smash Ultimate replicó el uso de Smash de Wii U, al igual que Mario Kart. Cuando juegos nuevos implementaban Amiibo, como que el uso era muy al aventón, como que al final decían, ah, sí, cierto, los Amiibo, que te dé ahí 100 moneditas y ya. Y otros juegos que tendría mucho sentido que funcionaran ni compatibles eran. Entonces, entre la dificultad de conseguir uno y que los juegos donde los podías usar eran cada vez menos, fueron perdiendo el atractivo como algo útil, como que te daban ese extra. Como artículo coleccionable, eso es otro tema. Mi teoría es que Nintendo, aparte de que perdió interés en seguirles dando soporte y compatibilidad por las razones que sean, probablemente porque ya no necesitaban las ventas, empezó a toparse con problemas balanceando el contenido que desbloqueaban con la dificultad de encontrarlos. Es decir, una persona que quería el contenido tenía que hacer mucho esfuerzo para conseguir la figura y lo más común era que no lo lograban o se topaban con revendedores, así que se quedaban con un mal sabor de boca. Entonces estaban dividiendo a sus audiencias, los que tenían los Amiibo y los que no los tenían. Y es que creo que es muy diferente tener la opción de comprarlo y no comprarlo, a de plano que la distribución te la quite. Aunque la realidad es que tampoco desbloqueaban la gran cosa y sus usos han sido más limitados conforme ha pasado el tiempo. Seguro recuerdan el drama del Amiibo de Skyward Sword. El Amiibo estaba más caro de lo normal y su función mucha gente decía que debía estar en el juego si ya era un port a precio completo. Tengo un video hablando de eso específicamente, pero para no hacerles el cuento largo, el Amiibo sí estaba caro, eso sí, pero su funcionalidad no quitaba ni añadía la gran cosa. Y el uso de querer usarlo para lo que hacía era demasiado esporádico. El drama venía de gente que ni se acordaba que ya había viajes rápidos dentro del juego. Pero en fin. Lo que sí les criticaría es que una vez más parecía que era algo que pensaron al final o que solo fue como de, bueno, vamos a vender un poquito más. Y solo ese Amiibo que sacaron era compatible con el juego, cuando ya existía un Amiibo tal cual de Link de Skyward Sword. Hubiera sido un compromiso ideal el que otros Amiibo de Zelda también funcionaran. Tal vez que el mismo Link de Skyward Sword tuviera el mismo uso, pero no lo hicieron y ahí sí entendería más la molestia. Los Amiibo obviamente siguen vigentes y siguen saliendo. Metroid Dread tuvo sus propios Amiibo, por ejemplo, que no desbloqueaban gran cosa. El nuevo Kirby también es compatible con Amiibo, pero igual no dan nada importante. Smash tiene varios Amiibo pendientes, pero por problemas de distribución, logística, pandemia y todo eso han estado saliendo demasiado lento.
Y todas estas cosas sumadas creo que han transformado el propósito de los Amiibo. Creo que ahora es más como de solo venderle a ciertos fans como los de Metroid o los de Monster Hunter Rise. Ya no es esa onda de una sola figura, muchos usos. Ya es, pues tú que eres muy fan y quieres una figurita de tu juego favorito, compra el Amiibo, pero no te va a servir a ningún otro juego. Creo que actualmente Nintendo sigue manteniendo vivos los Amiibo porque sí es otro ingreso, pero como que ya no les interesa tanto, ya muchas otras cosas venden más. Y supongo que el éxito de Switch también fue clave en dejar esto de lado. Se nota en cuánto sacan, para qué juegos los sacan, la funcionalidad que tienen, ya no es lo mismo. Como el subgénero del que salieron, aunque ya duraron mucho más que el mismo subgénero, no les veo mucho tiempo ya en el mercado. No creo que desaparezcan, pero probablemente, y siento que después de la última ola de Amiibo de Smash, ya va a pasar mucho más tiempo hasta que veamos nuevos Amiibo. Probablemente los saquen solo como para lanzamientos especiales, como han estado haciendo últimamente, como pasó con Metroid Dread, como pasó con Monster Hunter Rise. Tal vez la secuela de Breath of the Wild tenga su propia serie de Amiibo como lo tuvo el juego original, pero ya serían casos muy específicos, y más hablándole a los muy fans, así como de, oye, tu juego favorito también tiene estas figuritas, cómpralas, ¿no? Es marketing descarado, sí, pero eso hacen las compañías. Y ya no el concepto original de compra una figura para que te sirva en una amplia variedad de juegos, eso creo que ya está muerto. Y es una lástima porque creo que el concepto era muy bueno, solo que sí fue producto de un Nintendo en modo emergencia y no del Nintendo actual donde le está yendo muy bien. Mencionaba el nuevo juego de Kirby, pues tengo algunos Amiibo de Kirby, ya los puedo usar. Con Metroid Dread, aunque sí compré esos Amiibo, pues ya tenía otros, tenía a Zero Suit Samus, tenía a Samus con su traje, tenía a Ridley y todos esos funcionan también en el juego. No me dan las mismas recompensas, pero sí era como de, pues ya los tengo, los puedo usar. Y si nos vamos al inicio, pues esta idea de que podías usarlos en Smash y también en Mario Kart y también en Yoshi's Woolly World y juegos así, pues era muy padre. La idea era buena y la ejecución fue de bien a mal a peor, especialmente por las distribuciones y porque poco a poco fueron perdiendo el chiste. ¿Qué le diría a alguien que quiere comprar Amiibo ahorita? Y esto fue una de las cosas que me preguntaron cuando me recomendaron este tema. ¿Todavía valen la pena? Yo creo que va a depender de lo que esperes de los Amiibo. Como coleccionista, sí, seguro. Digo, yo lo sigo comprando. Ahorita estoy esperando que liberen a Min Min. También seguro voy a querer comprar el Amiibo de Sora. Cuando salieron las tarjetas de Sanrio y Animal Crossing también estaba ahí como loco en las tiendas buscándolas. A mí me siguen gustando mucho los Amiibo porque son figuritas bonitas. Y pues eran mercancía de tus juegos favoritos. Ahorita Animal Crossing, por ejemplo, es muy popular. Pero en su momento, ¿de dónde iba a sacar figuritas de este juego? Si te encuentras algún Amiibo de tu personaje favorito, de un juego que te guste, y está a un precio accesible, pues sí, son coleccionables bonitos. Especialmente porque los que sacan ahorita ya son de mucha mayor calidad que los originales. Nada más tienen que ver, por ejemplo, el Link original y un Link más reciente y pues sí pueden ver que valió la pena el incremento de precio. El problema es que si te interesa comprar un Amiibo de una serie que vaya a salir, o sea, uno nuevo, sigue siendo complicado encontrarlos. Ya no es como antes, si antes Nintendo hacía 3, ahorita hace 5, es un poquito más fácil, pero como ya muchas tiendas te dejan hacer preventas en línea como Amazon y pues sí, también tiendas especializadas, pues es un poquito más seguro encontrarlos. Solo que si te interesa mucho, sí vas a tener que estar checando diario, a cada hora, a ver si lanzan una preventa. Si no lo haces, se va a agotar y vas a encontrar puro precio de revendedor. Y si quieres Amiibo de lanzamientos anteriores, buena suerte, va a ser muy difícil que los encuentres. A menos de que Nintendo los relance, como está pasando ahorita con algunos de Kirby, es prácticamente imposible conseguirlos a menos de que estés dispuesto a pagar precios absurdos de revendedor. Estas cosas es de lo quieres, apártelo, muévete de una vez y si ya no lo quieres después, o cancelas o lo vendes. No te da tiempo de pensarlo. Yo sigo esperando que Nintendo vuelva a sacar el Amiibo de Pucci. Pero eso es solo hablando del lado de coleccionista y de que quieres la figurita para tu escritorio o lo que sea. Si lo que quieres es un producto que te dé mucho valor por un precio reducido, los Amiibo ya no son eso. Los usos ya son muy limitados en juegos muy limitados y salen cada luna azul. Ya perdieron esa idea original que tenían y ahorita yo siento que solo es esperar a que terminen de desaparecer, fuera de alguna edición especial o algo así. ¿Tú qué piensas de los Amiibo? ¿Tienes alguno? ¿Te hubiera gustado tenerlos? ¿Nunca los conseguiste? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.